Muy buenos días para todos, qué bueno saludarles en esta mañana espectacular y deseando que las más ricas bendiciones del Señor estén reposando sobre sus vidas. Sean bienvenidos en esta mañana a este nuevo tiempo que vamos a compartir de la palabra de Dios. Así es que espero que estén disponiendo ya sus corazones, así es que por favor, con todas las pilas puestas y siempre, como se los he dicho, confiando en nuestro buen Dios. Dios está en control, Dios es bueno, nos ama y siempre quiere lo mejor para nosotros. Así es que por favor síganse cuidando por el hecho de que ahora tengamos mayor libertad en cuanto a estas cuarentenas. Por favor, sígase cuidando. Debemos seguir siendo prudentes en este tiempo. Pero un abrazo para todos allí y que Dios sea bendiciéndoles en gran manera. Y vamos entonces a orar y a poner en las manos de Dios este tiempo, pidiendo que sea Él el que nos guíe, sea Él el que nos dirija y sea el que hable a nuestras vidas. Padre, te damos gracias porque nos das esta oportunidad de estar hoy conectados a través de este canal, Señor. Y gracias porque hoy tenemos una oportunidad también de alabarte y de exaltarte, de darte gracias por la vida, por lo que haces en nosotros, por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros, por tanta misericordia y tanta bondad, Señor. Te amamos y te exaltamos en esta hora, Señor. Estamos a tu disposición, Señor, y diciéndote, Señor, que queremos que te glorifiques en este tiempo, que tu presencia nos acompañe, que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, el que nos dirija en esta hora, y que tú seas hablando a nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, en esta hora, te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Por favor, abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 10. Y si no tiene Biblia, tómese un papelito, un esfero y registre, por favor, estas citas bíblicas y luego pueda tener la oportunidad de leerlas, de estudiar un poco respecto a ellas. Efesios capítulo 2, versos 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. El mensaje de hoy le titulé Lo maravilloso de la gracia. Lo maravilloso de la gracia. El regalo más grande que puede tener la humanidad es la salvación. Eso es lo más significativo y eso es lo que no tiene valor humano, la salvación.
Es algo que no puede ser comprado por ningún precio, a ningún valor podemos conseguir la salvación. No hay nada que podamos hacer sobre la faz de la tierra, ningún ser humano, para ser salvo. Y lamentablemente muchas personas no tienen la menor idea de que necesitan ser salvos. Viven una vida desprevenida, ajenos de la vida de Dios, distantes de que hay una salvación, distantes de una vida espiritual. Muchos tal vez porque crecieron sin que fueran enseñados en su casa, porque sus padres nunca les hablaron de Jesús, nunca les hablaron de Dios, nunca han conocido la palabra de Dios. Entonces andan desprevenidos. Y lo más probable es que no han tenido jamás un acercamiento a la Biblia. Lo cierto de todo es que aunque la humanidad esté ignorante de la palabra de Dios, todos, sin excepción alguna, necesitamos la salvación. Necesitamos ser salvos. Y la Biblia es clara cuando nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el verso 23. Que todos somos pecadores y ese pecado nuestro nos separó de Dios, generó una ruptura en nuestra relación con Dios. Eso es lo que ha generado el pecado y por eso dice que quedamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, al tener esa ruptura, al tener esa separación de la gloria de Dios, al que el pecado nos separó de Dios, entonces trajo con ello la muerte espiritual. Todo ser humano está muerto espiritualmente hasta el día en que recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso es que necesitamos de un Salvador, porque nosotros nos caímos de la gracia de Dios, caímos en pecado, fallamos y por eso es que generamos esa separación y por consiguiente necesitamos entonces a un Salvador que nos reconcilie con el Padre. Y esa es la obra de Jesús. Y para que podamos comprender un poco mejor qué quiere decir esa parte de la gracia y por qué el título que hoy le he puesto de lo maravilloso de la gracia, es que sepamos qué es eso. Y quiero definir para ello entonces qué es gracia. Y dice la palabra, el término gracia, que es de origen latín, del latín gratia, y que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. En otros términos, entonces, gracia es un favor inmerecido, es algo que no merecemos. Nadie merece ser salvo. No hemos hecho un mérito para eso. Ninguna persona merece la salvación. Pero la gracia nos brinda esa oportunidad, esa posibilidad de tener la salvación. La gracia es algo que el Señor nos permite para que nosotros podamos, es ese regalo de Dios, para que usted y yo podamos ser salvos. La Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte. Por causa de nuestro pecado, la consecuencia es la muerte. Pero dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una dádiva de Dios, es un favor de Dios. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Entonces, por eso es que quiero que veamos lo maravilloso de la gracia de Dios para esta humanidad. Y voy a hablar del primer punto y es: Dios entregó a su Hijo. Lo maravilloso de la gracia, lo primero que sucedió es que
Dios entregó a su Hijo Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 3, en el verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nos dice Juan 3, 16. Entonces, nosotros no merecíamos la salvación. Sin embargo, nuestro Padre Celestial envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Y por eso es que el texto nos está diciendo que el amor de Dios fue tan grande que envió a su Hijo. Nadie es capaz de entregar un hijo por nadie, pero nuestro Padre Celestial lo hizo por nosotros. Así de grande fue su amor que envió a su Hijo. Y dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa sangre que Jesús derramó cuando el Señor lo envió, esa sangre que Él derramó en la cruz, es lo que nos permite a nosotros tener el perdón de nuestros pecados. Ese sacrificio que hizo, esa obra que vino Jesús a ejecutar aquí en la tierra, no solamente de venir a evangelizar, de venir a traer las buenas nuevas y de formar los discípulos y de traer y dejarnos la palabra, sino que además fue a la cruz. Y gracias a ese sacrificio en la cruz es que podemos nosotros hoy tener ese regalo maravilloso por gracia. Y dice la Biblia: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos capítulo 9, en el verso 22 está este texto. Quiero que usted note que la palabra remisión aquí nos traduce o nos quiere decir perdón. Entonces, sin derramamiento de sangre no se hace perdón. Dios perdona nuestros pecados por medio de ese sacrificio. Entonces, retomando el texto inicial de Efesios, el capítulo 2 que estamos estudiando hoy, el verso 1 nos empieza diciendo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién es Él? Jesús. Por medio de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nos dio vida a nosotros, porque estábamos muertos según lo que estamos leyendo. Entonces, resumiendo este punto que estamos estudiando, dijimos que la paga de nuestro pecado es la muerte. Eso es lo que dice el texto bíblico que estuvimos leyendo de Romanos 6:23. Es decir, una separación eterna de Dios. A eso se refiere esa muerte, una separación eterna de Dios. Pero ahí es donde la gracia opera. Ahí es donde operó la gracia de Dios, que a pesar de ese pecado nuestro, que a pesar de que nuestro pecado había ocasionado esa muerte, Cristo nos dio vida, como dice este texto que estamos estudiando ahorita de el capítulo 2 de Efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo nos dio vida. Ese fue el sacrificio de Jesús. Eso fue lo que hizo nuestro Padre Celestial en ese primer aspecto de lo maravilloso de la gracia, es que nuestro Padre Celestial nos dio a su Hijo. Jesús es la propiciación, es el que pagó el precio para que usted y yo pudiéramos tener esa reconciliación con nuestro Padre Celestial, para que pudiéramos tener esa oportunidad de la salvación. Segundo punto que quiero enseñarles en esta mañana, y es que de las bondades de esa gracia, de lo maravilloso de esa gracia, y es que nos proporciona la entrada al cielo. La gracia nos proporciona entrada al cielo. Volvamos entonces al texto inicial de Efesios, capítulo 2, y veamos el verso 6, y dice el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó. Ese Él habla de Jesucristo. Y juntamente con Él nos resucitó
Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, la obra de Cristo fue completa. Él murió, Él resucitó y luego subió al cielo. Antes de que el Señor se fuera a ir al cielo, se reunió con los discípulos y les dijo: no los voy a dejar huérfanos. Yo me voy, pero les enviaré un consolador para que esté con vosotros. Pero también en medio de esas palabras allí que estaba hablando el Señor, dijo que se iba a ir a preparar morada para que donde Él iba a estar, nosotros también pudiéramos estar. Eso fue lo que el Señor le dice a los discípulos, para que Él un día que regrese pueda llevarnos a estar en su presencia. Entonces, Cristo murió, pero resucitó, pero también subió al cielo. Y entonces, así como Cristo subió al cielo, así como Él resucitó, si un día cuando el Señor venga en su segunda venida a llevarse a la iglesia, si usted está muerto, usted va a tener la garantía de que usted va a resucitar. Si nosotros los que estamos hoy aquí en la tierra hemos muerto, tenemos la garantía de que vamos a resucitar porque Cristo resucitó. Y entonces, así también como Él subió al cielo, nosotros vamos a tener esa oportunidad de un día estar en la presencia de Dios. Tenemos la esperanza maravillosa de poder tener esa entrada al cielo, de poder reunirnos nuevamente con el Señor. Y recordemos entonces lo que habíamos estado leyendo de Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note que al finalizar el verso nos dice que habrá una vida eterna. Dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna, yo quiero que usted sepa que es en el cielo. Nadie es eterno aquí en la tierra. El cuerpo con el que estamos hoy nosotros no permite la eternidad. Este cuerpo se envejece, este cuerpo se acaba, este cuerpo se destruye. Pero un día vamos a poder estar en la eternidad en el cielo. Y vamos a ser glorificados, nuestro cuerpo va a ser transformado. Pero para poderlo lograr, estar allí, se requiere fe, que creamos en Jesús, que nosotros podamos entender que es a través de creer en Jesús. Efesios en el capítulo 2, en el verso 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y es un don de Dios. La palabra don es un regalo de Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que necesitamos tener fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Su fe en Jesucristo, de creer en Jesucristo. Es de esa manera en que nosotros vamos a poder lograr ese privilegio de ir a la presencia de Dios. Pero no solo es creer, usted también necesita recibir a Jesucristo en su corazón. Por eso es que la palabra de Dios también nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la cuestión aquí es que usted necesita creer en Jesús, usted necesita recibirlo en su corazón. Quiero que veamos este otro verso para que aclaremos algunos conceptos. Efesios 2, verso 9. Dice la palabra de Dios: no por obras, para que nadie se gloríe. Muchas personas tienen el concepto de que por hacer buenas obras van a lograr la salvación.
van a poder entrar al cielo por hacer buenas obras. Pero eso es erróneo, pensar de esa manera. No es por obras, y el texto que estamos leyendo aquí nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo estoy aquí porque me lo merecí, yo fui al cielo porque me lo gané, porque yo hice esto o aquello o lo otro. No es por obras. Usted tiene la salvación por recibir a Jesucristo. Entonces, ya dijimos anteriormente que no hay manera humana de pagar el precio de la salvación. Cristo fue el que pagó ese precio. El precio de su vida, su sangre. La cruz del Calvario fue el precio. Su salvación es por gracia, como ya lo hemos estado leyendo ahora. Por eso dice el verso 8 así, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Con esto no quiero decir que no hagamos buenas obras. Las debemos hacer, por supuesto, pero como producto de que Cristo está en nuestros corazones. No hacemos obras para obtener el favor de Dios, sino como obras de que Cristo ya está en nosotros. Hablaré un poco más al respecto en el siguiente punto. Profundizaré un poquito más respecto a esto. Voy a hablar del tercer punto, y es de esa maravillosa obra de la gracia, y es que nos transforma. Gracias a esa gracia somos transformados. Vamos en el mismo capítulo 2 de Efesios, vamos a ver el verso 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Desde el momento en que recibimos a Cristo, comienza una obra de transformación en nuestras vidas. Mi querido amigo, que usted está viendo hoy este mensaje, está escuchando este mensaje y de repente está viviendo una vida perversa, está haciendo cosas incorrectas, cosas indebidas, quiere cambiar en su vida, pero no ha podido cambiar. Pues yo quiero decirle que si usted hace uso de la gracia de Dios y recibe a Jesús en su corazón, pues su vida puede ser transformada. Porque cuando recibimos a Cristo, eso es lo que hace parte de esa gracia, y es que viene una transformación en nuestras vidas. Y usted que ya es creyente, usted que ya recibió a Cristo, su vida tiene que estar siendo transformada. El Señor comienza una obra de transformación en nuestras vidas. Por eso la Biblia dice en Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, hasta el día en que usted y yo nos reunamos con el Señor en el cielo. Hasta ese día seguiremos siendo transformados. Dios seguirá trabajando en nuestras vidas. Dios seguirá cambiándonos. Entonces, Dios por medio de su palabra nos va mostrando todas aquellas cosas que le desagradan y que afectan nuestras vidas, que afectan esa relación con Dios. Dios en esa obra con nosotros, Él va haciendo esa obra transformadora por medio de su palabra. El propósito de la palabra de Dios es que nosotros seamos transformados, es que seamos cambiados, es que seamos limpios de aquellas cosas que han contaminado nuestras vidas, que son pecado y que afectan nuestra relación con Dios. Por eso es que nosotros requerimos a diario estar estudiando la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos tener la Biblia. Y por eso usted tal vez que no conoce todavía de Cristo, que no ha recibido a Cristo en su corazón, por eso es que a veces usted puede tal vez criticar a aquellos que tienen una Biblia, aquellos cristianos que van con su Biblia, porque no entienden que para nosotros se convierte en un manual de lecciones prácticas donde a diario queremos estar aprendiendo y conociendo y haciendo que esa palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas, que la podamos vivir de la mejor manera. Retomando el tema de las obras que habíamos hablado anteriormente, quiero que veamos que eso
hace parte de lo que estableció el Señor. Por eso quiero volver a leer el verso 10 del libro de Efesios en el capítulo 2. Dice, porque somos hechura suya. Usted y yo somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando somos injertados en Cristo, entonces somos injertados para buenas obras, para que nuestra vida tenga un cambio, para que seamos transformados. Y las buenas obras no solamente implican en las cosas buenas que hacemos por otras personas, sino en las buenas obras también en la manera en cómo nosotros empezamos a vivir nuestra vida. De qué manera nosotros empezamos a cambiar de aquellas cosas que hacíamos incorrectas, las cuales Dios preparó de antemano, sigue diciendo el verso, de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos predestinó para que nosotros viviéramos bien, para que fuéramos personas de un recto proceder, de un actuar correcto, de un actuar digno de una persona que se dice ser hija de Dios. Entonces, quiero aclararle que por el hecho de que usted haga buenas obras, por el hecho de que usted haga cosas buenas en nuestra sociedad, con las personas que están a nuestro alrededor, que sea un buen líder social en su barrio, su comunidad, en fin, no implica que va a obtener la salvación. Eso no garantiza, eso no nos da a nosotros una garantía, eso no le va a garantizar a usted el que un día pueda ser salvo. Entonces es importante que usted entienda que la salvación se obtiene por recibir a Cristo en su corazón, por creer en Jesús y recibirlo en su corazón y punto. Pare de contar. Usted recibe a Cristo en su corazón, usted lo acepta, usted cree en Jesús y lo acepta en su corazón. Y con eso usted obtiene la salvación. Y una evidencia de que Cristo está en su corazón es que su vida experimenta un cambio radical. No por el hecho, yo quiero aclarar, no por el hecho de que usted vaya a una iglesia cristiana, no por el hecho de que usted esté escuchando este mensaje, no por el hecho de que usted sea una buena persona, no por el hecho de que usted haga una oración, sino porque realmente Jesús es vivo en usted. Él está allí dentro de su vida. Por eso la Biblia dice en el libro de 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Solamente a través de ese nuevo nacimiento que se experimenta cuando usted recibe a Cristo en su corazón y que se evidencia con su manera de vivir de ahí en adelante, porque por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo lo que usted hizo hasta el momento en que llegó a Cristo, todo eso pasa y ahora todo es hecho nuevo, porque usted empieza a vivir una nueva vida. Con Cristo en su corazón usted es una nueva criatura, porque ahora Cristo es el que le guía cómo vivir. Por eso Pablo expresa lo siguiente, y voy a retomar el texto inicial, que es Efesios capítulo 2. Voy a retomar eso. Por eso él está diciendo, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí en esto Pablo está hablándole a unos cristianos. Es una carta dirigida a los de Éfeso, la iglesia que estaba en Éfeso. Y por eso le está diciendo a ellos, y él os dio vida a vosotros cuando estabais, antes ellos estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, aquí está explicando qué era lo que pasaba con ellos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, aquí está hablando de todo aquel que no es creyente, de todo aquel que no es cristiano, de toda aquella persona que no ha tomado esa decisión por Cristo. Así éramos nosotros igual, y así
Habla la Biblia de la condición de usted, mi amigo. Si usted está hoy escuchando este mensaje y usted no ha recibido a Cristo, estas cosas son las que lo determina, la manera en cómo lo describe el apóstol Pablo cuando estamos sin Cristo. Eso éramos nosotros. Y por eso está diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Eso es lo que hacemos cuando estamos sin Cristo, siguiendo la corriente de este mundo. Mi amado, usted no puede decir que es cristiano, usted no puede decir que es creyente si usted todavía está haciendo esto, si sigue la corriente de este mundo, si usted todavía sigue en desobediencia, si usted sigue haciendo cosas que desagradan a Dios, si usted sigue tergiversando la palabra de Dios, si usted sigue desobedeciéndola, pues usted todavía no ha recibido a Cristo. Usted necesita de que Cristo sea real en su corazón, porque los beneficios de la gracia solamente operan cuando usted y yo de verdad recibimos a Cristo en nuestro corazón, y entonces nuestra manera de vivir delata, testifica, habla de que Cristo está en nosotros. Así es que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Muchos dicen, pero ¿cómo aquel cristiano? El hecho de que una persona diga que es cristiana o que vaya a una iglesia cristiana, eso no garantiza de que la persona sea cristiana. El cristianismo se determina y se define y se entiende solamente cuando la persona da testimonio, cuando da fruto de que de verdad Cristo está en su vida. Por eso, mi querido amigo, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, hoy es un día maravilloso para que usted lo pueda recibir. Y solamente debe abrirle su corazón, pedirle a Dios perdón por sus pecados. Yo quiero guiarle en una oración para que usted lo haga. Así es que por favor disponga su corazón allí donde se encuentre y diga conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Hoy abro mi corazón y te acepto como mi Dios, como mi Señor y como mi Salvador. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Mi amado, con esta oración usted recibió a Cristo en su corazón. Él ya está allí en su corazón. Usted debe empezar a tener una relación con Él y debe empezar a leer la palabra de Dios para que sepa cómo debe vivir un cristiano, un hijo de Dios. Así es que queremos ayudarle con eso. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de la línea telefónica que aparece allí, por medio de WhatsApp, por una llamada, o a través de nuestras redes sociales o el correo electrónico que tenemos allí. Allí usted puede también ponernos un mensaje, porque queremos ayudarle a crecer. Pónganse en contacto con nosotros. Queremos ayudarle en ese crecimiento espiritual. Y quiero también orar por cada uno de aquellos creyentes que están hoy viendo este mensaje, cada persona de la iglesia Montebrón, o aún otras personas que están allí conectadas. Quiero orar para que el Señor sea fortaleciéndole y ayudándole, y que este mensaje le ayude, tal vez si ha estado declinando en su fe, le motive también a que pueda tener su confianza en el Señor, a que aprecie esa gracia de Dios, que Dios derramó su gracia y que usted pueda tener esa maravillosa obra de Dios y pueda aprovechar lo maravilloso de esa gracia de Dios en su vida. Padre, yo quiero orar por aquellas personas que están hoy conectadas viendo este mensaje, Señor. Yo te pido, Señor, para que, Señor, si están pasando por situaciones críticas, difíciles, tú les ayudes, Dios. Si hay dudas en sus corazones, Señor, si tal vez aún no tienen claro, Señor, el plan de salvación, Señor, tú puedas darles claridad, Señor, y que esta palabra pueda afianzarles, afirmarles, fortalecerles, pero también ayudarles, Señor, a tener esa esperanza y esa confianza de que un día vamos a poder reunirnos contigo, Señor. Que aunque hayan adversidades, Señor, como esto que estamos pasando este tiempo con esta pandemia, que aunque estemos pasando por momentos de dificultad o de escasez o cualquier situación que sea, Señor, hay una esperanza maravillosa, Señor, y es que un día vamos a estar en tu presencia eternamente, Señor.
Señor, que eso sea un consuelo para nosotros, para mantener esa esperanza y esa confianza y esa seguridad, Señor, para mantener la calma, para tener la tranquilidad, para estar, Señor, viviendo una vida cristiana victoriosa y de bendición, Señor. Yo bendigo a cada uno, Señor, y pido que tu presencia sea fortaleciéndoles y guardándoles cada día, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga. Por favor, si alguien necesita consejería, si alguien quiere tener algún consejo, alguna orientación, puede ponerse en contacto con nosotros a través de esa línea telefónica que hemos publicado en este mensaje, o también a través de nuestro correo electrónico o en las redes sociales. También puede estar conectándose con nosotros. No deje de estar repitiendo los mensajes, escúchelos una y otra vez, porque eso le va a fortalecer, eso le va a ayudar a crecer. Compártalos también con algún amigo, algún familiar, algún vecino, compañero de trabajo. Es otra manera también como usted y yo podemos evangelizar, de poder hacer llegar un mensaje de la palabra de Dios. Así es que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que Dios me los bendiga. Recuerden que el próximo miércoles estaremos conectaditos a las 7:30. Estaremos estudiando el libro de Apocalipsis, que ya estamos en la parte 3 de Apocalipsis. Así es que espero que estén conectaditos allí. Y todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, estamos conectados a través de Zoom en un tiempo precioso de intercesión. Únase a estos tiempos de intercesión con nosotros. Son una bendición para su vida también. Que Dios me los bendiga.